Listo. Si no me escuchan o algo, me avisan para que yo vea esto de mi micrófono y voy a presentar. Ay, nada más que cargue, no sé por qué. Mi computadora siempre se traba. ¿Cómo les ha estado yendo en sus otras prácticas? En sus clases. En lo que esto carga. Pues muy bien, la verdad. ¿Sí? Han ¿Les está estado gustando? bastante interesantes, sí. Vi que tallaron algunos su dientito en un cubo de cera. Ay, esto no quiere cargar. ¿Listo? ¿Ya se ve, chicos? Está cargando. Está cargando. Que no sé qué pasa con mi computadora. ¿Ahora ya se ve? Ya. Vale. Ay, no. A veces me peleo con la tecnología, no la entiendo. Pero vean, ya se trabó otra vez. Ay, Dios. ¿Listo? ¿Ya se ve? En la pantalla. Sí. Vale. Ya. Bueno, pues esta clase, como les mencionaba, vamos a hablar de bacterias gram positivas y gram negativas. Recuerden que las bacterias se van a clasificar de acuerdo a su forma, las cuales pues ya les expliqué más o menos en el video que les subí a YouTube. Vamos a encontrar varias formas, por ejemplo, encontramos los cocos, los bacilos y las espiroquetas. Vamos a regresar un poco a los esquemas que tengo para identificarlos mejor. A ver, ahora sí no se me traba. Esas de hongos. Ah, ya. Bueno, como les mencionaba, vamos a encontrar distintas formas de bacterias según su morfología. Por ejemplo, podemos encontrar cocos. Los cocos van a ser
bacterias que de manera macroscópica las podemos ver en un cultivo o en el microscopio de manera de bolitas como circulitos, un poco ovaladas. También podemos encontrar cocos en cadenas, o sea, cocos que comienzan a unirse, o diplococos. El 2 es un diplococo, los estreptococos, que son los que forman cadenas, los estafilococos o los cocos que forman un tipo de racimo, como un racimo de uvas en tetrada, bacilos, cocobacilos, porque también se le puede unir un coco a un bacilo, que son este tipo de bacterias como un poquito más alargadas, que tienen como forma de grajea, como de esos dulcecitos, fusiformes, con bordes redondos, con bordes rectos, con picos, curvos, que están en cadena pero son curvos, y las espiroquetas. Vamos a encontrar entonces tres formas de bacterias: cocos, bacilos y espiroquetas. Las espiroquetas, por su nombre o por eh, el prefijo espiro, pues nos dan un indicio de que es como una espiral. Y por ejemplo aquí los podemos igual ver: cocos, diplococos encapsulados, estreptococos, estafilococos, cocobacilo, un bacilo, y los que están en empalizada o que forman igual cadenas. Y los espirilos o espiroquetas, que forman vibrios, que tienen forma de coma porque tienen esta como colita, que tienen filamentos, o sea, que son como serpentinas, en hélice, en bastones, en sacacorchos. Bueno, en fin, hay un montón de diversidad de formas de bacterias, pero solamente se van a clasificar según tres tipos de morfología, que son cocos, bacilos y espiroquetas. Bueno, para esta clasificación o este tipo de bacterias gram positivas y gram negativas, nos va a hablar sobre la tinción, sobre cómo se tiñen una bacteria. En este caso, quien descubrió o quien aplicó este tipo de tinción fue Gram, que fue un científico de ahí por 1884, que dijo, bueno, ¿por qué no es buena idea colocarle un colorante a las bacterias para que nosotros podamos observarlas en medios de un microscopio? Acuérdense que el padre de la microbiología es Anton van Leeuwenhoek, quien observó los animáculos o las bacterias, pero él no contaba con un microscopio, nada más contaba con unos lentes. Entonces aquí en esta época pues ya existía un microscopio. Entonces los avances en la tecnología fueron avanzando muchísimo gracias a la creación de esta tinción de Gram. Y bueno, estas bacterias se tiñen básicamente por las características de su pared celular. Cada una de las bacterias, ya sea gram positivas y gram negativas, van a contener algo que se llama peptidoglucano. Y si hicieron sus dibujos, se van a dar cuenta que cuando lo esquematizaron, viene la palabra peptidoglucano, una parte de la membrana que tiene peptidoglucano, además de otras estructuras. Bueno, este tipo de tinción o este tipo como de clasificación de estas bacterias, que las clasifica todas, las va a teñir de dos tipos. Por ejemplo, todas las que son bacterias gram positivas las va a teñir de color azul o violeta, como lo podemos ver en el esquema. Lo podemos notar como moradito, en algunas veces cuando se utiliza microscopía electrónica o con una tecnología mayor, que podemos ver las estructuras como más en 3D, se tiñen de color azul. Y por ejemplo, las gram negativas siempre se van a teñir de un color rosa o rojo. Entonces, eso ténganlo bien en cuenta. Gram positivas moradas o azules, y gram negativas color rosa o rojo. Y a partir de esto, pues ya se empiezan a clasificar las bacterias de acuerdo a cómo se tiñen, sin importar la forma que tienen. Por ejemplo, aquí en las gram positivas podemos encontrar diferentes bacterias. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena de bacilos, Streptococcus pneumoniae, que causa principalmente neumonía en los pulmones, Streptococcus pyogenes, Corynebacterium difteria, que es el que causa la difteria, Staphylococcus aureus, que son cocos que están en forma de racimo,
Estos son bacilos, cocos, bacilos o cocobacilo. Y los gram negativos vamos a encontrar igual una gran diversidad de unos ejemplos, por ejemplo, son Neisseria meningitidis, que causa la meningitis, Treponema pallidum, el Vibrio cholerae, Helicobacter pylori, Escherichia coli. Bueno, en fin, hay un montón de bacterias que se clasifican de acuerdo a cómo se tiñen. Y de cierta manera también nos habla sobre su agresividad de estas bacterias, porque vamos a hablar primero de las gram negativas, que por así decirlo hay que verlo como que son las bacterias más agresivas. Pero antes de hablar de su agresividad y qué es lo que hace en el cuerpo, vamos a hablar sobre las características que tienen en su membrana, y para eso quiero que vayan teniendo a la mano sus dibujos. Vamos a empezar a describir cada una de sus partes. Vamos a tener una membrana citoplasmática. Recuerden que las membranas citoplasmáticas se van a encontrar en todas las células. Ya que las bacterias son células, también van a poseerlo. Un espacio periplasmático que está ubicado entre el lipopolisacárido y la membrana citoplasmática. Una fina capa de peptidoglucano. El peptidoglucano va a ser básicamente un enrejado ¿cómo decirlo? Como una red, como un andamio que le va a dar protección a nuestra bacteria. El peptidoglucano está constituido de dos azúcares, el es N-acetilmurámico y el N-acetilmureína. No es necesario que se sepan los nombres, pero recuerden que van a ser azúcares, las cuales van a unirse y van a formar cadenas muy largas de péptidos. Los péptidos le van a dar estructura y rigidez a nuestra bacteria. Y en la membrana externa que poseen las gram negativas van a poseer algo que se llama LPS. El LPS o lipopolisacáridos, así es como se abrevia, va a ser lo que le va a dar la característica principal a las gram negativas, y eso apúntelo, es lo que le da la diferencia entre las gram positivas y las gram negativas. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de las LPS. Y aparte de que tiene los LPS, va a tener proteínas de membrana. Esas proteínas de membrana van a ser porinas que van a tener una función como de canal. ¿Para qué la bacteria quiere un canal? Pues si bien la membrana externa junto con el peptidoglucano van a formar una protección, van a formar como un muro para que las bacterias no sean atacadas tan fácilmente. Ahora, ellas necesitan recolectar todo su alimento, todo lo que puedan ellas tener a su alcance para alimentarse, por ejemplo, minerales, azúcares, almidón, todo lo que esté en el espacio extracelular lo van a traer. Necesitan que entre a su organismo, bueno, a su estructura. Entonces, por medio de estas proteínas, que son las porinas y los barriles beta, van a poder tener un intercambio de cosas. Van a entrar nutrientes, agua, y van a salir igual los desechos de las mismas bacterias. Y ahora vamos a verlo esquemáticamente. Como les mencionaba, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Vamos a tener una membrana citoplasmática. Esta membrana citoplasmática está constituida de fosfolípidos. Si se acuerdan de sus clases de biología, la membrana citoplasmática contiene lípidos, que son estas bolitas como azules. Y aquí tienen estas como colitas, que va a ser la parte hidrofóbica. Igual tiene proteínas de membrana. Vamos a tener el espacio periplasmático y el peptidoglucano. En las bacterias gram negativas, muchas veces es muy difícil, por ejemplo, cuando hay una infección, contrarrestarlas con antibióticos, porque están tan protegidas que no se llega tan fácil al peptidoglucano, y los antibióticos lo que hacen es atacar principalmente al peptidoglucano o peptidoglicano, lo cual le va a dar como la protección, va a ser el fuerte de las bacterias. Bueno, eso ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado. Y bueno, el espacio periplasmático, el peptidoglucano y la membrana externa. Aquí también va a estar constituida de fosfolípidos, y vamos a darnos cuenta que existen estos como cuadritos amarillos con estos
como colorcitos hexágonos, no sé si son hexágonos, bueno, estas formas geométricas de colores. Bueno, esta va a ser la unidad fundamental del LPS. Vamos a tener 3 porciones. La porción de la proteína A, este cuadrito se va a llamar proteína A, porque va a estar anclada a la membrana externa, esta membrana plasmática, es la que le va a dar estructura. Y también va a estar como anclado. Vamos a encontrar el core o la porción interna o central del LPS y el polisacárido O. Y bueno, esto lo vamos a detallar más. Y también podemos encontrar las porinas, estas proteínas que tienen una forma como de popotes, que tienen hoyitos, pues básicamente porque aquí pasan algunos nutrientes. Y estas proteínas que son barriles beta, que también atraen o captan cierto tipo de moléculas para la nutrición de la bacteria. Ahora vámonos con el LPS, que es muy importante. El LPS es importante porque recuerden que cuando son detectadas por el organismo o por las células fagocíticas, necesitan de este LPS para detectarlas a un cierto, digamos, distancia, y que las bacterias, las células como los macrófagos, las células dendríticas, los monocitos, los detecten y comiencen a fagocitarlo. Pero también son importantes porque se les llama también a esta LPS endotoxina. Se le va a llamar endotoxina porque cuando este es atacado o es eliminado por medio de los antibióticos, o sea, llega el antibiótico y comienza a destruir la membrana externa, esto digamos que se deshace y comienza a ser como una toxina, a ser como un veneno. Esto pues obviamente es detectado por las células del sistema inmunitario, pero si encontramos un exceso de este LPS en el tejido o si llega a haber un exceso en la sangre, puede causar efectos nocivos. Por ejemplo, cuando nosotros no podemos controlar una infección y nos damos cuenta que la infección ya está avanzando, nos va a dar fiebre. El LPS lo que hace es activar a ciertas moléculas que están en los leucocitos, en los neutrófilos, en los macrófagos, en todas las células de la inmunidad, para producir unas sustancias que se llaman pirógenos. Estos pirógenos van a llegar hasta el centro termorregulador, que está en nuestro encéfalo. Atrás, en nuestra nuca se encuentra el encéfalo. Bueno, todas estas sustancias van a viajar a través de la sangre y van a llegar al encéfalo y le van a dar una información o lo van a alertar de que hay algo extraño. Y estos pirógenos comienzan a aumentar la temperatura de nuestro cuerpo. Es por eso que cuando nos enfermamos, no sé, de algo bacteriano, nos comimos algo en la calle y nos empieza a dar fiebre, o tenemos tos, pero causada por bacterias, o sea, una enfermedad respiratoria, comenzamos a tener fiebre. Y esto es, digamos que en cierto punto, bueno porque alerta a nuestro sistema inmunitario, pero cuando se sale de control la fiebre aumenta y sigue aumentando y sigue aumentando. Y el sistema inmunitario pues se debilita. Ahora, cuando estas moléculas de LPS o hay un montón ya todas destruidas en la sangre, la proteína A, que es el cuadrito amarillo, viaja en la sangre y puede causar un shock séptico. Las bacterias no pueden estar en la sangre, chicos, porque van a causar una bacteremia. La sangre es una sustancia, por así decirlo, estéril. Entonces, cuando causa el shock séptico, todas las bacterias ya se diseminaron por todo el cuerpo y podemos llegar hasta la muerte. Antes de que llegue a la muerte puede haber disminución de los leucocitos y las plaquetas, lo cual debilita el sistema inmunitario. Es como si estuviéramos en una guerra, ¿no? Los contraatacantes comienzan a atacar a nuestros soldados y todos esos soldados que ya fueron asesinados debilitan a nuestro ejército, debilitan a nuestra protección. Es, por así decirlo, una similitud.
y también puede causar algo que se llama fenómeno de Schwarzman-Zanarelli en las células de la piel, que es básicamente necrosis del epitelio. Cuando hay shock sépticos, comienza como a pudrirse la piel, por lo mismo del aumento de estas endotoxinas en nuestra sangre. Entonces son muy importantes. Cuando nosotros detectemos que hay un comienzo de una infección, hay que comenzar a contrarrestarlo. ¿Con qué? Con antibióticos. Si hay inflamación, con antiinflamatorios no esteroideos. ¿Ok? Y bueno, ¿qué otras correlaciones clínicas tienen este tipo de bacterias? En la cavidad oral, que es lo que nos importa porque somos odontólogos, vamos a encontrar un montón de bacterias. Como les mencionaba en el video, tenemos alrededor de 700 bacterias o 700 especies, perdón, en nuestra boca. Entonces imagínense cuántas especies tenemos en nuestra boca, también teniendo en cuenta de que hay más de 1 millón de bacterias por mililitro de sangre. O sea, es un montón de bacterias. Nuestra boca está habitada normalmente por bacterias. Cuando las bacterias comienzan a tener un desequilibrio porque hay algo que los está alterando, comienza la patogenicidad. Y por ejemplo, esta alteración es muy importante en patologías o enfermedades como la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal a lo mejor no lo tienen como muy bien relacionado ese nombre, pero sí tienen en la mente lo que es la periodontitis. ¿Habían escuchado, chicos, antes sobre la periodontitis o la gingivitis? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. A ver, vamos a ver el chat. Bueno, básicamente este tipo de enfermedades nos afectan pues bastante mundialmente, diría yo, porque hay un control, no hay un control de las bacterias. No podemos quitar nosotros a las bacterias de nuestra cavidad oral, porque recuerden que tanto ellos como nosotros le vamos a proporcionar algo. Ellos nos van a proporcionar pues un equilibrio en nuestra boca y nosotros le vamos a proporcionar un lugar para vivir. Normalmente incluso hasta hay bacterias que nosotros necesitamos. En nuestro estómago vamos a tener bacterias que son importantes para la degradación de algunas cosas. Bueno, en este tipo de enfermedad va a prevalecer un tipo de bacteria que se llama Porphyromonas gingivalis, que son básicamente bacilos que no son móviles, son bacilos pequeños que se van a teñir de color rojo, por eso en la imagen se ven rojo, porque son gram negativas y estas son muy patogénicas y las podemos detectar como un complejo de patogenicidad junto con otras bacterias como lo son, permítanme que cargue, el treponema dentícola, que les había explicado que pues este es una espiroqueta, tiene forma de un crujito, como de un resortito, y esta igual es bastante patogénica, comienza a generar enfermedad y básicamente no son las bacterias las que destruyen a nuestros tejidos, sino que alertan al sistema inmunitario y como que lo amenazan y el mismo sistema inmune comienza a producir inflamación y hay inflamación, inflamación, inflamación. Y recuerden que hay liberación de sustancias que eliminan el tejido o que generan daño tisular. Y también vamos a tener otra bacteria que es la Taranella forsythia, que junto con el treponema dentícola y las Porphyromonas gingivalis van a ser predominantes en la enfermedad periodontal. Y por ejemplo, algo no sé cómo lo quieran ver, como dato curioso, no sé si le han olido las patitas a sus perros. Huelen como a chetos, ¿no? Sí. Sí. Entonces siempre estamos diciendo que a nuestros perritos les huelen las patas a chetos. Bueno, nuestros perritos también van a tener bacterias en sus patitas porque necesitan, bueno, están en constante contacto con las superficies. Ellos tienen contacto con el piso, no son como nosotros que se están a cada rato lavando las manos, ¿no?
Entonces, lo que provoca el mal olor son este tipo de bacterias. No son las porfiromonas gingivalis, pero son del género porfiromonas o de la familia porfiromonas. Entonces, ese tipo de bacterias les causan ese mal olor. O incluso, no sé si han visto a los perritos pug. Los pug ven que tienen igual como pliegues en su hociquito que causan mal olor. Bueno, pues también en esos pliegues vamos a encontrar, si hacemos un frotis, bacterias como las porfiromonas e incluso también hongos. Y bueno, como les mencionaba, estas bacterias van a formar parte importante para el proceso de la patogenia de enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es básicamente que las bacterias no están en equilibrio, se vuelven locas, comienzan a producir sustancias que aumentan el pH. Recuerden que las bacterias van a producir como sus desechos. Entonces lo que nos hace daño a nosotros o lo que le da en la torre a nuestros tejidos son sus desechos, que son básicamente ácidos. Estos ácidos comienzan a degradar todo el hueso. Normalmente el hueso debe de estar a este nivel, que es el nivel cervical. Y no se deben de ver este tipo de triangulitos. Entonces lo que hace es ir degradando, por así decirlo, el hueso y pues como no hay un soporte que le dé a los dientes, la encía va a comenzar a migrar y va a haber casos en los que hay personas que ni siquiera, que parecen calaveras, que ya no tienen hueso, los dientes están móviles y la encía ya es muy mínima. En ese caso, pues ya no podemos nosotros hacer nada más que eliminar esos dientes que tienen movilidad, porque solamente van a seguir siendo nichos del acúmulo de las bacterias. Igual hay otro tipo de periodontitis o enfermedad periodontal que le llamamos necrotizante. Este causa ulceraciones en el tejido o en el epitelio de nuestra encía. Entonces comienza a haber sangrado, inflamación, hay edema, hay eritema aquí en esta parte, hay aumento de volumen por lo mismo de la inflamación que provocaron este tipo de desechos de las bacterias. Es por eso que las bacterias gram negativas hay que tenerles un cuidado muy especial, porque no es solamente como de, ay, nada más sé cómo diferenciarlo entre gram negativa y gram positiva, pero ya relacionándolo o llevándolo clínicamente, podemos encontrar muchas enfermedades relacionadas con este tipo de bacterias. Y no solamente son las únicas que existen en boca, hay un montón que al final vamos a hacer igual un resumen sobre infecciones odontogénicas. Y ahora vamos a comenzar con los constituyentes de las gram positivas. Hasta ahorita no tienen ninguna pregunta, alguna duda sobre las gram negativas. No. Vale. Bueno, las gram positivas van a ser bacterias que digamos que van a ser un poco más simples. Estas no van a tener tantas estructuras en su membrana externa como las gram negativas. Y vamos igual a empezar de abajo hacia arriba. Va a tener una bicapa lipídica interna, que recuerden que va a ser la membrana citoplasmática, un espacio periplásmico, una capa muy gruesa de peptidoglucano que está dispuesta en estratos. Si hicieron los dibujos, se dieron cuenta que hay una gran porción de peptidoglucano. Estas aproximadamente son 5 a 6 capas aproximadamente. Van a tener ácido tecoico y ácido lipotecoico más proteínas de membrana. A ver, permíteme tantito. ¿Qué tienes, León? ¿Qué tienes? ¿Eh? Se cagaron en los miados. Ahora sí vamos a ver esquemáticamente qué es lo que contiene. Vamos a tener la bicapa lipídica interna, que al igual que la gram negativa la poseen. Es una membrana citoplasmática que tiene fosfolípidos. Tiene una parte lipídica y esta es tiene estos como pelitos, como colitas. Proteínas de membrana que también van a funcionar para todo lo que esté aquí en el exterior. La bacteria lo pueda introducir
más o menos a su, pues a su, digamos, su fábrica para que puedan alimentarse. Y vamos a tener una capa muy gruesa de peptidoglucano. El peptidoglucano es muy importante, como les decía, porque le va a dar una protección a la bacteria. Y dependiendo de la cantidad de peptidoglucano nos habla clínicamente de cómo lo podemos eliminar o de qué tan sensible es ante los antibióticos, porque los antibióticos lo que hacen es degradar esta plasta, esta pared de peptidoglucano, porque la deshace, comienza a destruirla. Y al destruirla, pues deja débil, deja expuesta a la bacteria y pues se muere. Vamos a tener ácido teicoico, que este va a estar en la membrana, bueno, va a estar al exterior, va a estar por fuera, pues, y el ácido lipoteicoico, que va a estar por dentro. Estos ácidos lipo y teicoico lo que van a hacer es darle estabilidad a nuestra bacteria. ¿Qué quiere decir con estabilidad? O sea, que le va a dar estructura, le va a dar como texturas, consistencia, para que no sea tan, digamos que aguada, le va a dar como un andamio, ¿vale? Y también vamos a encontrar proteínas de membrana, que estas funcionan igual que las porinas, para poder captar su alimento, captar cierto tipo de azúcares, cierto tipo de lípidos y poder la bacteria nutrirse y crecer y crear una colonia. Ahora, estas se diferencian bastante de las gram negativas porque no van a poseer LPS. Al no poseer LPS van a tener una mayor sensibilidad a los antibióticos y al igual que tener una capa muy grande de peptidoglucano son sensibles a los antibióticos y normalmente, por ejemplo, cuando hay una infección donde predominan bacterias gram positivas, mandan la amoxicilina. Si se han dado cuenta, cuando se enferman o cuando les da gripa o tos con flemas, les mandan siempre amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico. Bueno, este tipo de antibióticos actúan sobre las bacterias gram positivas. Van a ser aerobias, que a diferencia de las gram negativas son anaeróbicas, es decir, que pueden funcionar sin presencia de oxígeno. Y estas sí necesitan el oxígeno a fuerzas para poder sobrevivir. Estas pueden estar en simbiosis y a pesar de que no tienen LPS, pueden tener efectos similares, pueden generar un shock séptico cuando las moléculas o hay partes destruidas de peptidoglucano que llegan a la sangre o estructuras que son pedacitos del ácido teicoico y de las proteínas que viajan por la sangre, pueden causar shock séptico. Recuerden, la sangre no debe de tener bacterias. Y bueno, relacionándolo ya clínicamente, la importancia en odontología, vamos a encontrar varias bacterias que causan enfermedades. La más simple y la más común es Streptococcus mutans. Este Streptococcus mutans pueden ver que son cocos que están dispuestos en forma como de cadenas, que forman cadenas. Bueno, estos Streptococcus mutans van a causar la caries, porque igual comienzan a generar desechos como ácidos y comienzan a desmineralizar nuestro esmalte, el cual es irreversible porque el esmalte, recuerden que no se regenera como la dentina, es un mineral. Entonces, cuando hay caries, pues ya saben, se necesita retirar toda la caries para que nuestro diente esté, digamos que sano, y restaurarlo. ¿Con qué lo podemos restaurar? Si la cavidad es muy grande, muy grande, o si la caries abarca muchísimo, podemos utilizar una incrustación, ya sea metálica, ya sea estética, de acuerdo a la preparación que ustedes le vayan a dar. Podemos utilizar algo muy estético, como las resinas, que actualmente hay resinas de todo tipo. Hay resinas que hasta cuando las hacen los odontólogos que se dedican a la restauradora estética, las hacen hasta con caries. O sea, les dan como, las caracterizan pues para que se vean lo más reales posibles.
Amalgamas, podemos colocar amalgamas que está a base de mercurio y plata y otros minerales, etcétera. Hay un montón de opciones para restaurar los dientes que tienen caries. Y otras de las bacterias que son características de las gram positivas son los Staphylococcus aureus, que tienen forma de racimo de uvas. Si nosotros viéramos esta imagen sin saber que es una bacteria, diríamos, pues son racimos de uvas, ¿no? O es un dibujo de unas uvas, porque es lo que dan a entender por su forma, parecen uvas. O también pueden estar dispuestas en tetradas. Estas son muy importantes, por ejemplo, en la enfermedad de la neumonía. Puede haber neumonía bacteriana y también neumonía por virus, pero es trascendente esta bacteria de los Staphylococcus aureus contra otros estafilococos que causan neumonía, porque estas las podemos nosotros introducir a nuestro cuerpo por medio de la inhalación. Cuando estamos, por ejemplo, en contacto con una persona que está enferma de algo, lo aspiramos, las bacterias entran a nuestro organismo, entran por las vías aéreas y llegan hasta los pulmones. Los pulmones van a estar constituidos de alvéolos y en los alvéolos vamos a tener células que se llaman neumocitos. Entonces, en un corte histológico, lo que hacen cuando una persona tiene este tipo de enfermedad o neumonía, vamos a encontrar bacterias. Si pueden ver aquí, hay bacterias, hay como puntitos, como cocos y bacilos de color azul, porque son lo que se tiñen las gram positivas. Entonces lo que causan pues es que todo el pulmón se dañe, que formen estos como hoyos en los alvéolos, en los pulmones, y causan una tos muy cañona, o que las personas no puedan respirar y necesitan hasta incluso oxígeno. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí ya tenemos lo de gran positiva y gran negativa. ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. Todo bien. Vale. Otra de las importancias que quiero recalcar al nosotros saber identificar qué tipo de bacterias tenemos en una infección radican, por ejemplo, en las infecciones odontogénicas. Las infecciones odontogénicas se van a dar desde que nosotros comenzamos a hacer un tratamiento quirúrgico, es decir, hicimos una extracción, hicimos una cirugía, o incluso en endodoncia hay algo que se llaman abscesos. Estos abscesos se forman en el ápice de nuestros dientes, es decir, en la raíz de nuestros dientes, porque hay un proceso patológico. Hay un quiebre de la estabilidad entre nuestras bacterias que estaban en simbiosis. Y esto puede ser producido por un montón de factores, desde que no nos cepillamos bien los dientes, nos dejamos ahí la biopelícula, ¿qué otra cosa? Por un mal tratamiento endodóntico, etc, etc. O sea, las infecciones odontogénicas pueden ser causadas por un montón de factores. Pero lo importante es saber diferenciar en qué estado del crecimiento de las bacterias lo vamos a encontrar para nosotros poder mandar un tratamiento. Y por ejemplo, cuando comienza la infección le vamos a llamar inoculación, porque es cuando las bacterias apenas van a ir comenzando a crecer, van a ir a comenzar a colonizar esa parte del tejido que va a causar enfermedad, y podemos encontrar bacterias de tipo aerobias. Las aerobias, recuerden que van a ser las gram positivas. Entonces aquí en la etapa de inoculación es un buen momento para nosotros contrarrestarlo con antibióticos. ¿Con qué antibióticos? Con penicilinas. Si eres alérgico a penicilinas, bueno, hay otras grandes variedades de antibióticos que existen en el mercado, pero normalmente se mandan penicilinas. ¿Por qué? Porque degradan la pared de peptidoglucano de este tipo de bacterias. Recuerden que son muy gruesotas de peptidoglucano. Cuando comienza a haber celulitis o cuando comienza a haber como inflamación y un poco de fiebre, vamos a encontrar bacterias mixtas, tanto aerobias como anaerobias, porque comienza a haber un cambio. Estas bacterias, las aerobias, comienzan a crecer tanto que necesitan más alimento, y como ya está muy
colonizado, ya no hay espacio para más bacterias, comienzan entre ellas a asesinarse. Cuando comienzan a matarse entre ellas, comienzan a producir ácidos que atraen a otras bacterias, que son las bacterias gram negativas, que son las anaerobias. Entonces, cuando ya pasó todo esto de que comienzan a eliminarse y a producir otro tipo de bacterias o tipo de sustancias que aumentan el pH, ya le vamos a dar pauta al estado de absceso, que es cuando ya van a predominar las bacterias anaerobias. Y, por ejemplo, lo podemos identificar así. Cuando nosotros encontramos pus blanca, nos va a hablar que hay bacterias gram positivas. Entonces, al haber gram positivas, nosotros lo podemos contrarrestar con antibióticos. Son bacterias aerobias que funcionan con oxígeno todavía. Pero cuando esta etapa de la infección comienza a avanzar y comenzamos a identificarlo como pus amarilla, que huele feo, o que es color verdosa, que incluso hasta cuando lo explotan se ve muy, muy feo y huele bastante mal, nos va a hablar de que ya hay una gran predominancia de bacterias gram negativas, que son anaerobias, que comienzan a trabajar sin la necesidad de oxígeno y producen ácidos que provocan más patogenicidad, es decir, más infección. Entonces aquí nosotros tenemos que igual atacarlo por medio de antibióticos, pero con un espectro, es decir, con un avance como que abarcan a más bacterias que son más especializadas y más específicas. Y bueno, chicos, eso sería todo por bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Hasta ahorita no tienen ninguna duda? Eso de los abscesos, lo más recomendable sería como no reventarlos. Exacto. Nosotros, por ejemplo, en endodoncia nos han dicho que no se deben de reventar porque vuelven a producirse, vuelven a formarse. Entonces, lo más conveniente pues es ir con un dentista para determinar si necesita hacer el drenaje o, por ejemplo, en un adulto hacer un tratamiento de conductos, que es lo que llamamos endodoncia, porque hay que eliminar toda esa pus que tenemos en el ápice, tiene que salir por el diente y también eliminar al diente muerto, porque es básicamente por lo que se provocó esa infección. Pero, por ejemplo, en niños, ustedes saben que los niños son muy tentones y van a comenzar a explotarse y a explotarse todas esas bolitas que les salen, que les llaman normalmente las mamás, ay, no me acuerdo cómo mi mamá les decía, ¿pístulas? No, Postemillas, ¿no? postemillas. Y no sé si alguna vez a ustedes les salió en algún momento de su vida cuando eran niños que cuando se las reventaban olía horrible, huele asqueroso. Lo peor que van a encontrar en su vida va a ser el aliento de una persona, el olor que tiene una persona en la boca. Y tienen que acostumbrarse bastante a eso y después de eso van a ser como dioses, ya no les va a perturbar cualquier olor. Bueno, en los niños normalmente ellos se comienzan a explotar y explotar y lo único que hacen es pues inocularse esas mismas bacterias en otro lugar de su boca y les va a salir en otro lugar. Por ejemplo, si lo tenían en sus dientes centrales, tenían esa bolita, la postemilla, por así decirlo, y se la explotan, todas esas bacterias se van a recorrer a otra parte de la encía y les van a volver a estar saliendo. Entonces hay que llevarlos con un dentista, con un odontopediatra. Gracias. ¿No? ¿De qué? Son las 9, me parece, o no sé. ¿Me pueden decir la hora? Es que mi celular está adelantado. 8:58. 58. Bueno, les voy a dar 10 minutos. ¿A qué hora tendríamos que vernos? ¿En 10 minutos? Lo siento, yo soy muy mala en matemáticas, por eso estoy estudiando esto. A las 9:08. Vale, les voy a dar ese tiempo. ¿Tienen el material para la práctica? Sí. Sí. Sí.
Bueno, pues vayan preparándolo y vayan colocando en una ollita o en lo que van a hervir el agua. Váyanlo prendiendo para que se vaya calentando y ahorita que pasen esos 10 minutos, prendemos la cámara y comenzamos a hacer la práctica, ¿sale? Sí, gracias. Vale, ahorita nos vemos, chicos. Algunas imágenes de cuando yo hice bueno, cuando estén en, ¿cómo se llama? Módulo de ecología oral en segundo grado, van a hacer este tipo de prácticas. Ahorita nosotros lo vamos a hacer un poco rural, por así decirlo, porque no tenemos un equipo ya sofisticado para que no todas estas bacterias tengan un crecimiento puro o que tengamos el contacto directo con bacterias. Por ejemplo, en los laboratorios de microbiología van a estar trabajando ustedes con bacterias puras, con bacterias como Streptococcus mutans, bacterias como Escherichia coli, como el que produce la tuberculosis, o sea, con un montón de bacterias que tienen que tener un cuidado. Una, porque si nosotros las manejamos mal no crecen, y dos, porque si nosotros no tenemos un cuidado de nuestras barreras de protección nos podemos infectar, incluso hasta enfermar. Nos puede dar diarreas así explosivas por estas bacterias. Entonces, para inocularlas en el laboratorio de ecología vamos a utilizar una asa estéril, la cual se esteriliza con el fuego de un mechero. Y posteriormente vamos a estar utilizando cajas de Petri, que son este tipo como de recipientes que parecen platitos, donde se va a colocar el agar. Y vamos a encontrar una variedad muy extensa de este tipo de agares. Vamos a encontrar, por ejemplo, aquí, por los colores, vamos a encontrar agar, agar sangre, agar chocolate, no, perdón, agar, este es agar sangre, agar chocolate y este es la sustancia de McConkey, que son selectivas y en este tipo de cultivo solamente van a crecer bacterias gram negativas. Ahora, nosotros vamos a utilizar o vamos ahorita a simular un medio de cultivo agar con caldo nutritivo. El caldo del pollo o el caldo de gallina le va a proporcionar lípidos, vitaminas, azúcares a la bacteria para que pueda crecer y nosotros lo podamos ver en forma de colonias. Y también este tipo de medios de cultivo nos van a hablar sobre la selección de bacterias. Por ejemplo, en estas gelatinas de agar, vamos a tener que se pueden inocular bacterias gram positivas. O sea, no es selectivo, pueden crecer cualquier tipo de bacteria. Pero hay otro tipo de bacterias que necesitan de más exigencia para poder crecer en este medio. Por ejemplo, el agar sangre, que se utiliza el agar más la sangre de algún animal. Por ejemplo, normalmente se utiliza bovino. Y en el agar chocolate se usa igual la sangre, pero se utilizan otras cosas como vitaminas y suplementos que nosotros le vamos a proporcionar a la bacteria para que pueda crecer. ¿Vale? Y normalmente se ven de este color. Ahorita lo que vamos a hacer nosotros es simular el agar de color amarillito. Este es agar o agar con caldo nutritivo, agar sangre y agar chocolate. A ver, ahora ya voy a dejar de compartir. Listo. Ya tienen su agüita como hirviendo. Lo que van a hacer es colocar, por ejemplo, su botecito de Gerber. Yo tengo este que tenía en mi casa. ¿Para qué nosotros queremos meterlo en agua? Porque necesitamos que tenga un ambiente estéril. Las bacterias en este medio de cultivo se van a mantener en un ambiente que no esté contaminado. Si se contamina ya valió, porque pueden crecer hasta incluso hongos. ¿Han visto los mohos que salen en la verdura o en la fruta del refri? Cuando los dejan bastantes días. Sí. Ay, perdón. Entonces nosotros, si crecen hongos, no hay problema, porque también pueden crecer los hongos. Lo único que no pueden crecer en este tipo de medios de cultivo
son las bacterias que son intracelulares, como las ricketsias o como las clamidias, que necesitan de una célula para poder crecer. Ni tampoco los virus, nada más vamos a ver el crecimiento de bacterias. Ahora vamos a poner muy poquita agua, yo me pasé, en su recipiente donde vamos a hacer la gelatina. Muy poquita. Si tienen el envase de su Gerber, pónganle 2 cantidades de agüita. ¿Listos en este paso? Chicos. Sí. Vale. Ya que hayamos echado nuestro... Les voy a enseñar. Nuestro recipiente de vidrio que se esté esterilizando, vamos a echarle agua a donde vamos a hacer la gelatina. Y vamos a colocar, en mi caso yo no tengo cubos de Knorr, pero si ustedes tienen su cubo, comiencen a deshacerlo. Y se lo echan al agua. Yo le voy a echar una cucharada bastante copeteada de este caldo de pollo. ¿Puedes repetir qué hacemos cuando el agua ya está hirviendo? ¿En el recipiente o en la gelatina? En el recipiente. Ustedes déjenlo ahí cuando comience a hervir. Nosotros vamos a quitar el frasco de vidrio hasta que comience a sacar muchas burbujas. Si ya comenzó a sacar burbujas o agua, nada más lo apagan y ahí lo dejan. Disculpe, el recipiente donde va la gelatina también se pone al fuego, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Se tiene que poner al agua para que se pueda esterilizar. Bueno, yo por ejemplo ya puse el caldo de pollo en el agua, en mi recipiente donde voy a hacer la gelatina. Voy a acercar más mi computadora y voy a esperar a que comience a ebullir. Es decir, a que comience igual a sacar burbujitas. Ustedes me dicen, chicos, si se atoran en algo para irlos guiando. Por ejemplo, yo en mi recipiente donde ya eché el caldo de pollo ya comienza a sacar burbujitas. Entonces lo que voy a hacer es añadir 2 cucharadas de azúcar. El azúcar le va a dar a nuestras bacterias esa fuerza para poder crecer y para poder producir sus ácidos. Normalmente en la boca es lo que pasa con el Streptococcus mutans. Por ejemplo, nosotros comemos dulces o desde siempre. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los dulces. No puedo decir que no soy dentista y me gustan mucho los dulces. Entonces, todo ese azúcar, todos los carbohidratos, todo lo que contiene azúcar, les gustan a las bacterias. Es como su alimento preferido. Entonces comienzan a alimentarse de estos azúcares, estos carbohidratos, y ellos mismos comienzan a producir sus desechos, que van a ser ácidos que desmineralizan el esmalte. Básicamente veámoslo como que esos ácidos van a ser su popó de las bacterias. Y la popó de las bacterias, por así decirlo, es lo que va a generar la caries. Disculpa, ¿cómo cuántos gramos trae los sobrecitos de grenetina? Es que yo lo compré de la que venden en la... o sea, suelto. ¿Suelto? 7 gramos cada uno. Yo le calculo como que es una cucharada, media cucharada sopera. O échale una completa para que agarre. Ok, gracias. Disculpa, primero es la grenetina, ¿verdad? Y después el azúcar. No, primero va el caldo de pollo, tu cubo de caldo de pollo. Sí. Después el azúcar, las 2 cucharadas de azúcar.
Ajá. Y ahora sí, le vamos a echar la grenetina. Yo tengo este sobrecito. Ah, ok. Gracias. Lo voy a añadir y voy a comenzar a moverlo hasta que no tenga grumos. Es como si estuviéramos haciendo una gelatina, chicos. ¿De agar igual es como una cucharada? Sí. Sí, échale una cucharada sopera para que agarre. Pues, ¿Hay una diferencia con el agar, por ejemplo, cuando haces tu gelatina? Es que me da mucha curiosidad. He escuchado que también muchos así como que en Instagram he visto que compran sus agares para hacer sus gelatinas. perdón, no escuché. No escuché que cuando. Que si hay una diferencia en sabor de la gelatina con agar o con la gelatina de grenetina. No, solo es como la consistencia no es tan gelatinosa como la de la grenetina, es más como un. Ay, ¿cómo explicarlo? Es que ¿Como sí más aguadita? No, es como una gelatina, pero como las que son de leche, como más Ah, ya, como más suavecita, no queda como gomita. espesita, como, ajá, se siente Bueno, como pues más si es así el caso, como si échale fuera 1,5. Ok, va, gracias. Por ejemplo, otra cosa que está constituida de agar, no sé si ya utilizaron en sus otras prácticas, alginato. ¿Ya lo utilizaron? Ya. Bueno, el alginato está constituido de algas y ustedes se van a preguntar por qué se hizo de algas. Bueno, a final de la Segunda Guerra Mundial, me parece, o de la Primera, nos contó nuestro profesor de biomateriales, Japón comenzaba a utilizar muchísima alga, o sea, tenía sobreproducción de las algas. Entonces, pues no sabían qué hacer y ellos crearon mandaron todas esas moléculas, bueno, todas esas algas a Alemania y pues ahí crearon ahí ya se me fue el nombre, ¿qué les dije? El, Alginato. el alginato. Es por eso que tiene esa formita. De hecho, el alginato es una sustancia reversible. Si nosotros lo ponemos al sol o lo ponemos, no, perdón. Este tipo de, por ejemplo, las gelatinas o el agar que está usando esta Itzel, puede regresar a un estado otra vez líquido. En caso del alginato es irreversible porque tiene otras sustancias. Pero bueno, ya me voy a callar. Ya que le revolvieron bien su grenetina o su agar, hay que comenzar a moverle para que no haya grumos y que se comience como a consumir tantito el caldo. No tiene que quedar tan líquido. Y vayan checando igual su recipiente de vidrio. Si ya saca burbuja su olla donde tienen el botecito, le apagan. Así chicos, igual si tienen su instrumental o quieren usarlo para una práctica, lo único que tienen que hacer es hervirlo. Ahora, mi caldo, mi gelatina ya está muy consumida, o sea, ya se siente espesito. Ahora lo que voy a hacer, como también mi frasco ya está burbujeando el agua, lo voy a sacar con cuidado, con un trapito. No se vayan a quemarlo. Ayer, por ejemplo, yo me quemé porque hice uno para mostrarles cómo vamos a inocularlo y me arden las manos. Lo agarran con un trapo y comienzan a secarlo por dentro con una servilleta. Se van a dar cuenta que está muy caliente. Bueno, en mi caso ya está seco.
Ya tengo aquí mi recipiente estéril. Y ahora lo único que voy a hacer es vertir nuestro caldo, nuestra gelatina de pollo. Lo agarran con un trapo, igual no se vayan a quemar. Si no, luego se... ¡Ay! Y lo voy a vertir, no se vayan a quemar. Y llenan hasta la mitad sus 2 frascos. Yo en este caso nada más voy a llenar uno porque ayer hice el otro para enseñarles ahorita lo que sigue. Así lo vamos a tener. Ahora lo que vamos a hacer es taparlo. Así aunque esté caliente. Lo tapan bien, bien. Y ya una vez que lo tengan tapado, aunque siga caliente, lo van a meter al refrigerador para que comience a cuajar esto. Ahorita vengo que lo voy a meter al refri. Listo, chicos, ¿en qué parte van? Sigo con el caldo del pollo. Vale. No se apuren, hágalo con cuidado. Recuerden que debe de estar espesito, se debe de consumir tantito el agua. Oye, disculpe, ¿en qué momento se apaga cuando ya se está la combinación? La de caldo cuando ya comience cuando ya todo esté homogéneo, o sea, decir que ya todo esté revuelto, todo completo, y cuando ya se haya espesado, cuando el líquido se haya consumido un poco. Ah, ok, ok. Muchas gracias. Sí, ¿eres Mariana Balboa? ¿Yo? No. Ah, no, no, eres Mariana, ¿verdad? Es que no se ve completo, perdón. Bueno, para Mariana Balboa que dice, si esperamos a que se enfríe y luego lo metemos al refri, sigue sirviendo igual. Pues sí, pero sí, si quieren, déjenlo que se enfríe un poco y ya. Pero no pasa nada. Yo ayer metí el otro y lo metí así caliente. Pero ciérrenlo bien, chicos, porque lo que queremos hacer es ahorita mantener una superficie que esté estéril, por así decirlo. Y lo van a dejar aproximadamente unas 3 horas en el refri hasta que cuaje. Y se van a dar cuenta porque van a agarrar su botecito y cuando lo saquen del refri lo van a mover y se va a ver como una gelatina ya. Ya no va a tener consistencia de líquido, ya va a tener consistencia de un sólido. Me paso a la mesa.
Y bueno, nada más para mencionarles lo que quiero llegar con este experimento, esta práctica, es que veamos si hay crecimiento bacteriano de, por ejemplo, superficies que normalmente nosotros estamos en mucho contacto. Por ejemplo, nuestro celular. Ahorita con lo del COVID, pues se ha puesto de moda o como en boga que desinfectemos todo. Por ejemplo, desinfectamos las llaves, desinfectamos todas las cosas que compramos en el súper, cuando realmente el virus pues no se puede propagar por ese medio, solamente se propaga por vías aéreas o por contagios directos como saliva, fluidos, o si estás en contacto con una persona que está tosiendo, tiene COVID, y tú inhalas todo eso, ¿no? Entonces el virus entra por las vías aéreas, no por tener contacto con superficies que estén sucias. Y como les mencionaba, las bacterias las vamos a encontrar en un montón de lugares. Así nosotros veamos nuestra casa lo más limpio posible, siempre va a haber bacterias. Hasta incluso hay muchas personas así como que se quejan de que, ay, las bacterias, soy muy limpia y todo. Sí, se tapan antes de meterlos al refri. Entonces como que hay gente que se queja tanto de las bacterias, pero realmente nosotros tenemos muchísimas más bacterias que otras especies en la boca. Entonces cuando vayan a besar a alguien, tengan eso en cuenta de que se van a estar pasando sus bacterias entre ustedes y van a tener una colonia más grande. Y por ejemplo, hay muchas personas, a mí me ha tocado ver que personas que les dicen a sus niños de, ay, no, no beses a tu perro, que no te deje, que no te dé besos, cuando incluso ellos nos pueden dar hasta inmunidad porque tienen cierto tipo de patógenos que nuestro cuerpo los reconoce y al segundo contacto con ellos no nos van a provocar nada. Hasta incluso, no sé si han visto a los señores de la basura que ni siquiera se ponen cubrebocas ni guantes y andan así como si nada. Pues es por lo mismo, porque ellos ya tienen un montón de inmunidad porque han estado en constante contacto con patógenos y les refuerza su inmunidad. No quiere decir que se salgan así sin cubrebocas ni nada. Ahorita protéjanse porque los virus son muy distintos a las bacterias. Pero sí, hay que descubrir también que las superficies más limpias que tenemos en nuestra casa pueden tener bacterias. Y también ahí radica que nosotros nos estemos lavando las manos. Por ejemplo, cuando comemos, hay que lavarnos las manos para que no nos enfermemos de una diarrea intensa o no sé si se nos cae algo al piso. Yo antes aplicaba la de, si no han pasado 10 segundos, te lo puedes todavía comer. Pues no, porque no sé, los que pudieron ver la película de Osmosis Jones. Marianne dice, oye, disculpa si me sobró el liquidito. Ah, pues, se lo puedes echar a tus plantas. Si te sobró, se lo echas a tus plantas. Les va a funcionar porque también las nutre. Si es que tienes plantas, si no, pues lo tiras a la coladera. Les contaba que, por ejemplo, en la película esa de Osmosis Jones, el señor tiró su huevo y se lo comió y pues se enfermó de bacterias. Entonces, si se les cae algo de comida al piso, no se lo coman, porque no saben quién estuvo parado ahí o si un perro se hizo ahí popó o algo.
Y por ejemplo, igual otra importancia de pues tener en control nuestras superficies que no tengan bacterias o para poder eliminarlos. Cuando entren a clínica les van a enseñar en preventiva, no sé igual si ya lo vieron, barreras de protección. Estas barreras de protección nosotros tenemos que limpiar la superficie para que no haya cierto tipo de microorganismos por ejemplo, en nuestro bracket, que es donde va a ir todo el instrumental colocado, o incluso en el instrumental, porque lo metemos a una boca y a otra y pues va a tener bacterias. Entonces, por eso se esteriliza. La esterilización es cuando mata por completo a todos los microorganismos. Entonces, eso nos ayuda a nosotros para evitar que se forme una infección, por ejemplo, cuando estamos haciendo una cirugía, o que se infecte o que se contamine una cavidad cuando estamos haciendo una amalgama, una resina o cualquier tratamiento restaurativo que nosotros tengamos que tener contacto con los tejidos, ¿vale? La tapa tiene que cerrar como muy herméticamente. No, nada más que lo tape. O bueno, sí, Ah, ok. ciérralo normalmente, no tan duro porque si no luego se te va a No, dificultar es que abrirlo. no sé si me confundí de tapa o qué, pero no cierra. O sea, solamente, o sea, sí se tapa, pero no cierra Sí, con que se tape nada con la más. rosquita. Ah, ok, gracias. Perdón. Incluso si no tienen tapa, por ejemplo, yo en este recipiente no tengo tapa, le pueden poner de este papel que utilizan sus mamás para envolver la fruta o las cosas del refri. Se llama papel film. Bueno, chicos, ¿quién ya acabó de colocar su su gelatina de pollo en sus frascos? Ok, levanten la mano. Yo. Esmeralda, Paloma, Gema, Jime, Nadia, ok, Marian, Fernanda, Mariana. Ok, ahora lo que vamos a hacer, bueno, ahorita lo van a dejar que cuaje como si fuera una gelatina normal. Lo van a dejar aproximadamente 3 horas o incluso si pueden hacer sus demás actividades y cuando se acuerden lo sacan. Lo que vamos a hacer ahora es tienen que tener las manos limpias, un cotonete. Y por ejemplo, yo voy a estar agarrando la superficie de mi celular, que no, ¿cómo decirlo? No lo he desinfectado, no le he echado alcohol ni una toallita desinfectante. Y lo único que voy a hacer es pasarle con el cotonete sobre la superficie. Aunque se vea limpio, chicos, no está limpio, puede haber bacterias o hongos. Una vez que ya le pasé por toda la superficie, voy a agarrar mi gelatina, en este caso yo ya tengo una hecha. Vean cómo se ve, como amarillento, parece grasa. Y aquí abajo tiene todas esas cositas del caldo de pollo. Y lo voy a inocular haciendo una forma de zigzag. Ahí no sé si se puede ver así. Tengan cuidado en que la gelatina no se rompa. En forma de zigzag, hasta llenar toda la gelatina. Esto pues lo quitan y lo van a tirar a la basura. Yo ya que puse el cotonete con lo que limpié de mi superficie del celular, lo voy a tapar con el papel porque ya no tengo tapa. Lo voy a tapar muy bien. Y ahora, una vez que ya hicieron esto, lo van a hacer en su celular, en la superficie de su celular y van a escoger otra superficie. Uy. Pueden utilizar las patitas de su perro, el teclado de su computadora, la perilla de su casa, no sé, cualquier superficie que ustedes se imaginen en donde podemos encontrar bacterias, ¿vale? O cualquier microorganismo o algo que esté sucio. Incluso si quieren hacerlo del piso, con el cotonete,
lo frotan en el piso y lo comienzan a frotar. Recuerden que no se tiene que romper la gelatina, debe ser muy despacito el frote. Bueno, yo ya lo tengo tapado. Ya lo tengo ahí para que no le entre ni polvo u otra cosa, pelos de perro. Ahora lo que vamos a hacer es mantenerlo en una superficie, bueno, en un lugar que esté calientito. ¿Por qué debe estar calientito? Porque a las bacterias les gusta mucho el calor. Son como las personas que les gusta el calor. Yo soy team frío, me gusta el frío. Entonces las personas que son team calor, estar sudando, a las bacterias les gusta mucho ese clima. Normalmente en un laboratorio de microbiología las bacterias crecen a 37.3 grados, me parece. Lo van a poner, por ejemplo, abajo de su cama o en el horno. Ven que en el horno de la estufa, sus mamás van a meter, normalmente la típica mamá latina mete sus ollas. Bueno, lo pueden dejar ahí adentro, porque constantemente pues van a estar cocinando y va a estar calientito ahí. Lo dejan ahí o incluso en donde otro lugar, en una cajita de cartón, en su cuarto. Y si lo van a poner en una cajita de cartón, pónganlo, por ejemplo, en un lugar donde dé sol, para que esté caliente y las bacterias puedan crecer. Lo que vamos a poder observar, como es algo casero, no vamos a observarlo como se debería de observar en un laboratorio, que se observan bien padres las bacterias. ¿Qué iba a buscar? Cultivo. Lo que queremos llegar es a ver, por ejemplo, no sé, algo como esto. Igual y no lo vamos a poder ver así porque, por ejemplo, aquí están utilizando un agar sangre, donde utilizan sangre de bovino, pero a lo mejor vamos a estar viendo el crecimiento de un hongo. Ay, no, quiero uno que se vea bien. Cultivo celular. Placa. Ay, no quiere cargar. No olvídenlo. Mejor lo busco. Chicos, ¿me escuchan? Me sacó la plataforma. Sí, te escuchas. Ya te escucho. Ya, perdón, yo estaba hablando y me sacó esta cosa. Vamos a ver algo como esto. Por ejemplo, aquí utilizamos gelosa sangre, manitol salado, otras cosas. Y aquí sembramos E. coli. Y normalmente, de acuerdo a sus exigencias de la bacteria, vamos a ver cómo se ve cómo se ve la forma. Podemos ver ahí como una placa blanca. Aquí igual una placa blanca, aquí una placa como verdosa. Aquí casi no se ve. Aquí lo mismo, pero aquí sembramos igual de coli. Y por ejemplo, aquí sembramos cepa de Staphylococcus aureus. ¿Sí alcanzan a ver cómo se ve? ¿Qué pasó? ¿Estás presentando pantalla? ¿Sí? ¿No se ve? Ay, te oscuro. Es que yo no la veo. No se ve. Ay, pues avísate. Lo siento. Ando hablando como... Ya, ahora sí ya lo ven. Se ve un poco agrandado porque quiero que vean la foto. Ya. Sí, Ya. ya. Disculpen. No les digo que esta cosa del Zoom casi no les sé.
Vean, por ejemplo, aquí sembramos, en esta práctica de laboratorio, sembramos Staphylococcus aureus. Podemos ver como una plasta blanca. Aquí igual una plasta no se ve tan blanco porque no es tan afín al medio de cultivo. Aquí se utilizó manitol salado, que es otro tipo de cultivo. O sea, hay un montón, hasta incluso hay unas color azul que utilizan azul de metileno, me parece. El agar chocolate casi no se ve y el agar agar. Y en esta igual Staphylococcus aureus, pero en esta utilizamos una técnica de estría masiva y se ve así como si estuviera saliéndole nata. Aquí inoculamos Candida albicans, que la Candida albicans es, por ejemplo, cuando les da a las chicas infecciones vaginales, que les salen como plastitas, como no sé cómo mencionarlo, como algo blanquecino. Bueno, así más o menos se ve ya en una técnica, digamos que es realmente pura, porque estamos utilizando pues material adecuado, estamos en un laboratorio, estamos controlando todas las barreras para que nuestro cultivo pues no se, ¿cómo se llama? No se contamine. Y una de las grandes ventajas de los cultivos celulares es que, por ejemplo, podemos ver varias formas. Vamos a encontrar las formas de los cocos. Cuando se ven cocos, se ven como puntitos blancos, que son básicamente las colonias. Y eso nos permite también contarlas. Y, por ejemplo, hay muchas personas, yo una vez en Facebook vi que hacen hasta arte con cultivos con bacterias. Con cultivos de bacterias. Y esto ya lo hacen más con un fin como estético, un fin como, pues sí, como arte. Por ejemplo, ¿ven esta de mariposa? Sí. O esta de la noche estrellada. O sea, hay un montón de usos para las bacterias. En este caso, pues utilizan, ya saben estas personas que hacen esto, qué tipo de bacterias utilizan para formar estas formas. Pero normalmente esto lo hacen como con fines estéticos. Pero está bonito. Por ejemplo, ese se ve muy padre. Hay una infinidad de formas en las que podemos nosotros observar las bacterias. Aparte también las podemos observar por medio del microscopio. Bueno, ¿qué horas son, chicos, chicas? 9:47. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Voy a dejar de compartir. ¿No? Bueno, yo sí como en cuánto tiempo se ven los resultados. En una semana. Vamos a ver los resultados a la próxima clase. Por eso necesito que lo pongan en un lugar calientito para que crezcan más rápido las bacterias. Normalmente crecen en una semana o pueden dejarlo incluso hasta más tiempo porque hay hongos que tardan tiempo en crecer. Pero si ya vimos que crecieron unas cosas ahí encima, pues ya, le tomamos foto, me lo pueden subir a Classroom si no tienen Instagram o si quieren, me etiquetan para que yo las pueda ver y yo también les paso foto del mío y del otro que salga que lo voy a hacer de otra superficie. Y, por ejemplo, si ya no los quieren tener y los quieren tirar a la basura, deshacen la gelatina con un palito o con una cuchara y la tiran a la basura o se la echan a sus plantas. Y ya el trastecito, si lo quieren todavía conservar, pues lo lavan. Y si no, pues lo tiran a la basura. ¿Vale? Pero más o menos en una semana. Para la otra semana, yo creo que el martes, que es nuestra última clase, yo creo que ya vemos resultados. Por eso buscan una superficie muy sucia, para que puedan inocular cosas. ¿Y qué más les iba a decir? Vayan entregando sus tareas de las bacterias. Hay tareas muy bonitas. Y hasta incluso les mandé mensaje. Me gusta mucho que hagan dibujos. Yo soy la morra de los plumones, vean. Me gusta mucho ver como los dibujos y también ver que las demás personas se esmeren y que tengan, ¿cómo se llama? Creatividad o que les guste dibujar.
La próxima clase vamos a ver patogenia de caries, vamos a ver por qué se causa la caries y algo que les va a servir muchísimo es qué tipo de enjuagues podemos utilizar para contrarrestar a las bacterias. Y ya, con eso finalizaríamos nuestra clase. Me parece que van a hacer examen final. Cuéntenme un poquito porque yo no sé de eso, ¿no? ¿O de otras materias no les van a hacer examen? Yo tengo entendido que sí tenemos examen final este sábado, pero no sé. Creo que nada más es de anato, no sé. En el caso de que me digan a mí de que haga unas preguntas para el examen, se las voy a poner fáciles porque finalmente este curso no es como para que ustedes salgan siendo expertos en inmunología, porque esto lo van a ir adquiriendo conforme vayan en la carrera. Es muy bonito y lo van a ir como descubriendo ustedes mismos. Ahorita nada más son como algunas bases o algunos temas que, por ejemplo, en la facultad a muchos de mis compañeros y de mis amigos se les dificultaron. Y ya lo van a ir descubriendo. Y cualquier cosa, pues ya saben, me pueden mandar mensaje, si me ven en la facultad, salúdenme, aunque yo, por ejemplo, no les pueda reconocer su cara, porque muchos no prenden su cámara. Entonces me saludan y me dicen, pues me diste curso. Y ya para la clase que entra finalizando, y ya no sé si les vayan a hacer como cierre, no sé. Les voy a estar subiendo, les voy a estar compartiendo información que a mí me ha servido mucho, por ejemplo, una carpeta de Drive donde tengo muchos libros de la carrera que les va a servir muchísimo ahorita que las clases son en línea, algunos trabajos, muchas cosas, muchos libros, para que lo puedan tener ahí a su disposición. ¿Sale? Y bueno, con eso, chicos, finalizo y me despido. No sé si se tienen que quedar para su clase de anato, que es su clase final. No, va a ser Creo que era a las 5. Sí, cierto, es a las 5. Sí, cierto, lo escribió Ángel ayer. Pues bueno, chicos, disfruten mucho su día. Aprovechen su última clase de anato porque Ángel Lezama es mi compañero desde que voy de primer grado y es una persona excelente. Siempre igual cuando yo he tenido dudas, él me ha apoyado muchísimo. Y es mutuo. Entonces disfruten su clase y disfruten sus demás clases. Nos estamos viendo la clase que entra. Cualquier cosa que sea en cuestión a lo del cultivo celular, me escriben por WhatsApp o por Classroom, ¿vale? Sí, muchas gracias. No, ¿de Gracias. qué? Gracias, hasta luego. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Gracias.